La charla, el diálogo, la conversación que vamos a tener esta mañana se denomina Oportunidades de coproducción entre Chile y Bélgica y está relacionada con el acuerdo de coproducción entre Chile y Bélgica francófona. Queremos agradecer a la delegación de la Federación Valonia-Bruselas en Chile que está haciendo posible la realización de esta charla y que también ha hecho posible la realización de varias otras actividades en esta conmemoración de los 10 años del Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado, que es el marco en el cual se está llevando a cabo también esta charla. Por ejemplo, durante semanas anteriores tuvimos la exhibición de dos magníficas películas belgas en coproducción con otros países, como es el caso de Lola y también la película Color de piel miel. Ambas películas dedicadas a distintas perspectivas de nuestras infancias, de nuestra adolescencia y de nuestras infancias. Así que estamos muy agradecidos por ese apoyo. Y por eso mismo hemos querido realizar esta charla para dar a conocer, para entregar información, para visibilizar lo que es el acuerdo de coproducción entre Chile y la Bélgica francófona, porque es una oportunidad de intercambio cultural, de desarrollo de nuestras industrias audiovisuales, tanto de nosotros, de nuestro país Chile, como también de Bélgica francófona. Ese intercambio productivo y ese intercambio cultural que es tan necesario, que posibilitan los acuerdos de coproducción. El acuerdo de coproducción entre Chile y la Federación Valonia-Bruselas fue firmado en 2007 y ratificado en 2019. Incluye a las regiones de Bruselas y Valonia en Bélgica, que bueno, nuestra invitada de hoy ya, digamos, podrá explicar más detalles a qué se refiere, a qué territorio específicamente, digamos, se refiere este acuerdo de coproducción. En Bélgica para el 2020 se estaban produciendo 64 películas aproximadamente, lo que también es un número muy interesante. Y hay, Valonia-Bruselas es un territorio que coproduce mucho, al ser un territorio pequeño, que por lo tanto podemos encontrar varias similitudes con lo que pasa en Chile. Nosotros también somos un país pequeño y que necesitamos de la coproducción, de ese intercambio, tanto de recursos como de intercambios culturales a través de la coproducción. Así que les agradezco mucho a todos y todas quienes están presentes en esta conversación. Para conversar sobre esto, les quiero presentar a quien ya están viendo acá, a Griselda González Gentil. Ella es fundadora, productora de B-Revolution Pictures, con sede en Bruselas, asistente de dirección, jefa de producción y productora del sector audiovisual, con más de 25 años de experiencia en diferentes países, como Bélgica, por supuesto, Argentina, Francia, Luxemburgo, Uruguay, entre otros países. Así que te dejo a ti, Griselda, para que nos puedas hablar desde tu experiencia sobre este acuerdo de coproducción entre la Bélgica francófona y Chile y cuáles son las oportunidades que nos ofrece. Muchas gracias, Griselda. Bueno, buenos días. Sí, bueno, ya la presentación estuvo hecha. Este acuerdo tiene realmente muchas ventajas. Podemos tal vez poner el PowerPoint que hice, así vamos viendo punto por punto. Entonces tenemos, primero voy a hablar de las bases de este acuerdo. Tiene muchas cosas positivas, que es la flexibilidad. La verdad que las dos instituciones hicieron un acuerdo que realmente nos facilita mucho a nosotros los productores para poder armar coproducciones bien ágiles y bien flexibles. Por ejemplo, uno de los puntos es que la proporción es de 10%, 90%. Usualmente, muchas veces, acá es más bien un mínimo de 20%, 80%, como mayoritario o minoritario. Después, tenemos, para poder utilizar estos acuerdos, tiene que haber una paridad de técnicos y artistas. El objetivo siendo poder juntar las dos culturas en obras cinematográficas. También lo que tiene este acuerdo de muy positivo es que tiene realmente mucha flexibilidad también en términos de rodaje, donde podemos rodar, de los estudios, y en ciertas coproducciones que son tal vez a veces un poquito más complejas a poner en pie, se estipula muy claramente, y para eso nosotros tenemos realmente un centro de cine muy flexible, muy a la escucha,
se pueden hacer derogaciones para intentar siempre armar estas coproducciones, aunque sean a veces un poquito más complejas. Yo diría, uno de los puntos muy importantes del acuerdo de coproducción es que básicamente los países que tienen acuerdo de coproducción con Bélgica, como por ejemplo Chile y Uruguay, tenemos en América Latina también, es que nos da acceso a un certificado para poder levantar tax shelter. El tax shelter es un fondo, una financiación muy importante para nosotros para poder hacer las películas, un tax rebate. Entonces, esos son los puntos, después si tienen preguntas las contesto con gusto. Esos son los puntos, diría, más importantes del acuerdo. Después tenemos, les voy a explicar las diferentes fuentes de financiación que tenemos en Bélgica. Perdón, me olvidé de algo. ¿Qué quiere decir el acuerdo con Bélgica francófona? En Bélgica tenemos la parte francófona y la parte flamenca. Este acuerdo es con la parte francófona, lo cual significa que podemos acceder al centro de cine francófono, porque también hay otro centro de cine flamenco. Entonces, a ver, pasa la próxima... no, la otra. Ahí está. Las diferentes fuentes de financiación que tenemos son cuatro. El centro de cine, que es la Federación Wallonia-Bruselas, que es un fondo, cada fondo tiene su especificidad. El centro, la federación es un fondo cultural, tiene 3 aplicaciones por año. Cuando una película es mayoritaria puede dar hasta 450.000 euros para el proyecto, y cuando es minoritario Bélgica son 100.000 euros que da para el proyecto. ¿Qué más? Que no me olvide. Lo específico de la federación es que es un fondo que busca ¿cómo se dice en español? Compartir el lado cultural. O sea, que siempre una película que realmente tenga en el guión proyectos que están ligados a Bélgica, siempre son más interesantes para este fondo. Después tenemos los 2 fondos regionales. A ver, la próxima es, creo. Ahí va. Tenemos 2 fondos regionales, uno es Wellimage, el otro es Screen Brussels. Estos fondos son lo que nosotros llamamos los fondos económicos. ¿Qué significa fondos económicos? Es que la idea es desarrollar la industria en las 2 regiones. Una es Wallonia, la otra es Bruselas Capital. Entonces, estos fondos funcionan de una forma que si te dan, no sé, 100.000 euros, tenés que gastar 300, 400, 500, dependiendo del proyecto. El Wellimage, por ejemplo, es un fondo que tiene 5 aplicaciones por año, un presupuesto anual de 6.500.000, que tenemos entendido que puede ser que aumente un poco, y por proyecto da un máximo de 450.000. Después tenemos Screen Brussels, que eso es la región de Bruselas, que tiene 3 aplicaciones por año y tiene un presupuesto de 3.133.000, para ser exacto. Y da un aporte de 250.000 euros máximo por proyecto. En este caso, siempre, por ejemplo, cuando una película está financiada por Wellimage, tenemos que trabajar con técnicos y proveedores de Wallonia. Lo mismo con Screen Brussels. Y después tenemos el tax shelter, que es un tax rebate, que, a ver, pasame la próxima. Ahí está.
Lo bueno del tax shelter que tenemos es que es un fondo muy ágil, es decir, que cuando se entra a la carpeta, se entra al proyecto, en 4 o 5 meses ya se tiene la plata dispuesta para la producción. Básicamente de uno, ahora, me explico mal, si gastamos 100, podemos tener 420.000 o hasta 500.000 de tax shelter sobre una producción. El tax shelter es súper importante entender, y en regla general para todos los fondos, entender que solo es aplicable con técnicos, artistas, proveedores que son fiscalmente domiciliados en Bélgica. Solo aplica para eso. Por ejemplo, no podemos levantar tax shelter para pagar un técnico chileno. Eso no funciona. En regla general, hay que saber que eso es realmente importante, que si bien tenemos muy buenos fondos, un buen financiamiento de cine en Bélgica, es plata que se tiene que gastar en Bélgica. O podemos mandar en producciones técnicos, podemos mandar artistas, pero es plata que tiene que ser gastada en el país, o con los técnicos del país. Después, a ver, por último, las ventajas y las desventajas de coproducir. Una de las ventajas es que tenemos realmente un cine muy, muy similar. Son cines de autor, es un cine que realmente tiene muchos puntos en común. No sería lo mismo, por ejemplo, hacer una coproducción con Estados Unidos. Es diferente porque muchas veces tienen un cine diferente. El cine chileno y el cine belga son realmente cines que tienen muchos puntos en común. Una misma cultura, diría. A ver, la próxima, Carlos, sí. La coproducción es fácil y es ágil, porque los acuerdos que tenemos realmente nos permiten trabajar de muchas formas y caso por caso armar la coproducción. La parte más compleja, diría yo, es los costos de producción. Obviamente que en Bélgica los costos de producción son mucho más importantes más caros que en Chile. Entonces es encontrar el equilibrio, porque trabajar con Bélgica, por supuesto, que encarece una producción. Es encontrar el punto de equilibrio para poder llegar a armar el proyecto y que sea constructivo para las dos partes. Y otra de las complejidades es que todavía no fueron utilizados estos acuerdos, entonces está todo por hacer, o sea, es un camino. Nosotros en Bélgica, por ejemplo, nuestro coproductor clásico sería Francia, Luxemburgo. Para lo que es América Latina, cada película es una aventura y algo que hay que a cada vez armar por película realmente caso por caso. Creo que con esto más o menos ya di un poco la vuelta de todo. No sé si hay algo más. Sí, hay una pregunta que la plantea acá uno de nuestros participantes, que tiene que ver con los proyectos de animación, en técnicas de animación, si se pueden incluir dentro de la coproducción. Sí, los acuerdos realmente ponen todo: animación, documental, VR, realidad virtual, hasta cortometrajes, en caso se puede presentar un cortometraje. Y, por ejemplo, todo lo que sea animación es relativamente interesante, porque deslocalizar una postproducción es siempre más fácil que un rodaje. Entonces, precisamente todo lo que sea animación son proyectos realmente muy buenos para coproducir. Perfecto, así que ahí está respondida tu pregunta, Hugo. Y recuerden, como les comentaba a través del chat, que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom, a través del chat específico para preguntas y respuestas, y también las pueden hacer en vivo. Pueden levantar su mano y nosotros acá, nuestro compañero Carlos les da acceso
a la cámara y o al sonido según como sea su preferencia para poder hacer sus preguntas o comentarios también. También son válidos y bien recibidos los comentarios. Y Griselda, ya antes mientras que vamos juntando aquellas intervenciones, yo te voy a preguntar un poco sobre los procesos en general o cómo ha sido tu experiencia. Bueno, si bien sabemos que todavía no se ha materializado, porque este acuerdo es muy nuevo, entonces todavía no se ha materializado una coproducción entre Chile y Bélgica francófona, por el tiempo y por otras razones también. ¿Cuáles son los tiempos que uno debiera esperar, digamos, para que se pueda concretar, de acuerdo a las tramitaciones que se necesitan allá, en Sí. Valonia, Bruselas, para obtener la Mira, nacionalidad y todo eso? por suerte, la verdad que toda nuestra parte administrativa es realmente muy ágil, muy ágil. Tenemos varias postulaciones para los diferentes certificados que necesitamos. Tenemos, por ejemplo, para el tax shelter se necesita para poder levantar el tax shelter se necesita un certificado. Todos los meses podemos aplicar y 3 semanas después nos dan el certificado, el ok o no, pero en general uno ya sabe cómo armar la carpeta para obtener el certificado. Todo lo que sea tramitación realmente, por suerte, es muy, muy ágil. Después tenemos que hacer, por ejemplo, para hacer el reconocimiento de coproducción, lo mismo, podemos entrar permanentemente todos los meses la carpeta. Ah, Ya perfecto. sé que eso suena un poco, porque yo sé que la administración es mucho más lenta en América Eh, Latina y suena eh, un eh, poco, pero es así. Eso mismo te iba a Tenemos esa decir. suerte. Claro, y además como no se ha materializado, tampoco sabemos cómo sería la práctica. Podemos utilizar, digamos, como referencia la respuesta que hay por parte de nuestra institucionalidad con respecto a a las coproducciones con otros países. Podríamos utilizar eso como referencia. Claro, Pero claro, no siempre es lo mismo y además puede ser, digamos, que en estos tiempos especiales que nos ha tocado vivir, las cosas sean, bueno, no es que sean, no es que podrían ser, están siendo muy, muy lenta y muy, muy burocrática. Entonces, claro, tenemos la suerte de que esa buena noticia que tú nos das, de que los procesos son bastante rápidos allá, por lo menos. Pero es- claro, no sirve de mucho si es que desde parte, digamos, de la institucionalidad chilena se demora mucho más, digamos, porque eso, digamos, definitivamente alteraría los tiempos, digamos, los tiempos de producción de las películas. Pero bueno, esperemos tengamos un poco de fe, digamos, y esperamos que esos procesos se vayan estandarizando un poco de acuerdo al estándar internacional, pues también, pues tenemos que estar a la altura, al nivel. claro, claro. Y claro, ojalá. Oye, y Griselda, con respecto a lo que hay que presentar, porque por ejemplo en Chile, para poder acceder a un financiamiento de los fondos públicos para una coproducción internacional, necesitas tener el certificado de nacionalidad, que a la Ok. película. Entonces, ¿cómo es allá? No, nosotros es a la inversa. Podés presentar a los fondos, pero aplicarse a las aplicaciones, todas las que tenemos, y el certificado de coproducción, la nacionalidad de la película, eso se tramita después. Perfecto, pero O al mismo tiempo, la sí. entrega de los recursos, por ejemplo, estaría supeditada a eso, a la certificación de la coproducción. ¿O No, no, qué no, no, pasa, no. digamos, si eso finalmente no se concreta, digamos, por temas, o se demora mucho por temas burocráticos? La verdad que eso no, como no hemos tenido el caso Claro, todavía, la verdad que no lo sé. Habría que verlo si llega a pasar, espero que no. Lo que sí puedo decir con seguridad es que nuestro centro de cine y Emanuel Rolón, que es la persona que se ocupa de internacional, eh, realmente siempre nos ayudan a los productores a encontrar soluciones, a apoyar. Tenemos realmente un centro de cine eh, muy ¿cómo se dice en español? Cuando empujás, das para apoyar los muy, proyectos. muy A menos que proactivo. haya algo gravísimo, por supuesto, hay cosas que no se pueden. O sea, una película eh, tiene que tener los técnicos y los Claro. artistas que están escritos en el contrato. Si le ponemos todos artistas alemanes, no va a funcionar.
pero Claro, claro. este, Bueno, quizás es una invitación a pensar proyectos con potencial de coproducción con Bélgica francófona y poder presionar un poco desde allí, digamos, con la existencia de proyectos concretos a nuestra institucionalidad, digamos, para que se le dé, claro. se ponga en marcha realmente este acuerdo de coproducción que ofrece oportunidades fantásticas. Y bueno, hay una pregunta y una, Juan Butcher quiere hacer una pregunta en vivo, así que nuestro compañero Carlos le va a dar acceso a cámara y micrófono para que pueda participar y te pueda preguntar, Griselda. Así que mientras esperamos eso, ahí viene Juan. Hay otra pregunta también, Torieta, que te la voy a plantear luego. Ahí está Juan. Hola, Juan. Hola Griselda, hola Alejandra, hola a todos los otros que estén. Básicamente lo que te quería preguntar, Griselda, es si tienes algún ejemplo de proyecto con algún país latinoamericano, como para ver, digamos, más en la práctica cómo se puede dar ese tipo de coproducción. Eso sería como una pregunta, y la otra, o sea, apunta a lo mismo, en el fondo es esta coproducción, porque yo leí las bases, eh, bueno, no sé francés, así que las traduje, pero, y las leí bastante a la rápida. Entonces, hasta donde entiendo, o eso es lo que quisiera entender, digamos, es para la coproducción se da en términos de filmar en Valonia, hasta donde entiendo se puede filmar allá, ¿cierto? También por el tema de los técnicos, de los artistas, pero también se puede filmar acá, o si tú me puedes explicar cómo se da un poco más en la práctica, por Claro, favor. claro. No, sí, sí, se puede filmar, o sea, incluso en los acuerdos dice que si es necesario por un tema de guión filmar en cualquier otro país, también se puede charlar y hacer. En la práctica, a ver, te doy un ejemplo, una película, un largometraje, 5 semanas de rodaje, supongamos, una coproducción Chile, Bélgica y Francia. Los 3 países hacen una coproducción, 5 semanas de rodaje. Se pueden hacer 2 semanas en Bélgica, por ejemplo, y 3 semanas en Chile, o al revés. Se puede, o sea, a ver, la plata que se consigue, que el productor belga consigue, la tiene que gastar en Bélgica. Entonces, ¿cómo hacemos? En función de la plata que se consiguió para que sea necesaria, ponemos técnicos, organizamos días de rodaje, 1 semana, 2 semanas, lo que sea necesario, interiores, dependiendo del guión, se pueden hacer interiores o exteriores, se puede recrear acá perfecto. Si, por ejemplo, la película es situada en Chile, se puede perfectamente recrear acá ciertas decorados o locaciones. Entonces, en ese caso se traen los actores chilenos, por ejemplo. Nosotros podemos mandar técnicos belgas a filmar a Chile. Entonces, por ejemplo, podemos agarrar el DOP, el ingeniero de sonido, si habla español, si no es complicado, pero bueno, se puede hacer toda la postproducción acá en Bélgica, y todo eso son gastos belgas. Entonces, y después el productor chileno, con la plata que consiguió en Chile, también hace su parte de rodaje, de técnicos y compañías. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, sí, sí. O sea, es decir, todo el dinero, todos los fondos que se consigan, ¿cierto?, en Valonia, Bruselas, se tienen que gastar en Valonia, Bruselas. Perfecto. Sí, incluso más. Eso es importante de decir, porque es verdad que cuando vemos los fondos y el dinero que tenemos en Bélgica, muchas veces me hacen la pregunta de decirme, bueno, pero con esa plata filmamos toda la película allá, es verdad, pero no podemos mandarla, no es plata libre, o sea, es plata que está hecha para gastar acá, no es equity. Equity nos puede aportar una televisión, nos puede aportar un, eh, eh, un distribuidor, pero no los fondos públicos. Perfecto. Y lo otro,
tú hablabas de coproducción, obviamente chileno, Valonia, Bruselas, pero dentro de esa coproducción pueden entrar otros países también, ¿cierto? Sí, y de hecho es algo que me olvidé de especificar. De hecho, es muy importante de saber que para levantar el tax shelter es un sistema de financiamiento que realmente nosotros los productores nos garantiza entre 40 y 50% de la parte belga. Para poder acceder a eso, se necesita otro país europeo o que tenga acuerdos de coproducción firmados con Bélgica para poder levantar ese 42-50%, porque si es solo Bélgica, tenemos más, menos plata, 20%, 25%. Perfecto. Y lo último, ¿sí? Para no ser tan copador de todo. O sea, el producto, el guión, ¿cierto? El film, ¿en qué aspectos tiene que estar involucrado Valonia, Bruselas? Mira, no es para fondos, los fondos regionales, Wallimage y Screen Brussels, no es una exigencia. Siempre es mejor, porque el interés de trabajar juntos es precisamente poder mezclar nuestras culturas y tener guiones que tengan que ver con algo con Bélgica, pero no es primordial, es decir, que si hay un proyecto muy lindo que no está situado en Bélgica, igual se puede presentar. El Fondo Nacional, la Federación, el primer fondo, ahí sí ya es realmente la parte cultural y que tenga algo que ver con Bélgica, una historia, siempre va a ser mucho más fácil, mucho más, eso es un fondo muy selectivo, va a ser mucho más posible de acceder a ese fondo. Perfecto, gracias por tu respuesta, Griselda. Gracias, Juan, por tu participación. Y había una pregunta de Hugo relacionada con si los recursos obtenidos en Bélgica se gastaban también ahí, así que ya estaría respondida a partir de lo que conversaron con Juan. Y hay una palabra pedida para hablar en vivo también. Ahí está, ahí viene Jorge López Sotomayor. Un gusto, Jorge. ¿Estás ahí, Jorge? Puedes encender tu cámara también. Ahí estoy. Hola, Hola, Jorge. ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todos. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos un proyecto de cortometraje de animación, tal cual como tú lo planteaste. Está está en desarrollo, está con un gran avance de técnica, pero hemos intentado encontrar coproductores en Bélgica y nadie nos responde. Hicimos contacto con 10 productoras de animación para hacer justamente la postproducción en Bélgica. Este además es un cortometraje que es solo música e imágenes. Una historia muy bien relacionada, pero es universal. O sea, el tema calza perfecto. Sin embargo, no hemos podido contactar socios coproductores de animación en Bélgica. ¿Cómo podríamos, cómo podrían ayudarnos, apoyar en eso? ¿Qué camino podríamos tomar? ¿Cuántos minutos tiene el corto? 10 minutos 31. Okay. 10 minutos 30. Okay. Mira, lo que puedo hacer es mandármelo, lo miro y veo con qué colegas, a ver cómo te puedo ayudar para encontrar un coproductor. ¿Por qué no contestan? Eso la verdad que no te puedo decir porque no lo sé. Nos imaginamos que era por las vacaciones, por el verano y eso, ¿no? Bueno, eso también puede ser, por supuesto. Por otro lado, como para el cortometraje, digamos, que es mucho trámite
para una película chica, pero lo cual no implica que no sea posible, absolutamente, que seguramente haya gente interesada entre los colegas productores para apoyarlo y para hacerlo. Sí, porque tiene la gracia de que si bien es corto, si bien es simple, está ya además en proceso, o sea, sería justamente para tener la postproducción en Bélgica. Es un proyecto atractivo, no es difícil de realizar. Hay que hacer ¿Y una música, hay que hacer... es un proyecto en 2D o 3D? En 2D. Ok, vale. Mándamelo y lo muevo. Dime cómo te lo mando, ¿a dónde? Griselda, Griselda. arroba, tilde al medio, revolution, punto com. Súper. Muchas gracias, Griselda. De nada. Gracias por tu participación, Jorge. Gracias por estar acá. Espero que puedas transmitir esta información ahí a los colegas en el gremio, y todo, porque es interesante, digamos, poder mover, poder activar esta posibilidad que tenemos de coproducción. Están llegando más. Sí, acá Aarón, ¿quieres decir algo más, Jorge? Porque No, solamente aprovechando, Alejandra, lo que decías tú, yo soy Griselda, el presidente de la Asociación de Directores y Guionistas de Chile, y justamente la misión, parte de la misión de la Asociación de Directores y Guionistas es establecer coproducciones, hacerlas que funcionen. Entonces, somos 78 realizadores de todo tipo, entonces esto es tremenda información para todos nosotros. Bueno, me alegro. Ojalá, ese era el objetivo, a ver si podemos empezar a trabajar juntos. Genial. Muchas gracias. gracias, Jorge. Y mira, había una pregunta pendiente de Orieta Sánchez que no me queda muy claro, así que te invito, Orieta, si quieres preguntar en vivo. Dice, como chileno, ¿es posible realizar el trabajo de producción de una película en Bélgica? No sé a qué te refieres, Orieta, no sé si tú lo entiendes, Griselda. El trabajo de producción no. Claro, entonces si quieres hacer la pregunta en vivo, Orieta, ahí está, ahí está, Orieta. Hazla nomás, nos explicas qué es lo que quieres saber específicamente. Y tenemos más preguntas, así que si quieres, Orieta, puedes usar el audio solamente, si es que no quieres abrir tu cámara, no hay problema. No, ya, entonces vamos a pasar mientras Orieta se conecta, voy a hacer las otras preguntas que están acá pendientes. Aaron Navia pregunta, ¿es solo formato unitario, cortos, largos, o puede ser series? No, también puede ser serie. Es todo material audiovisual. Series también, sí, por supuesto. No, perfecto. Y Hugo pregunta, ¿se puede postular sin productora belga? Una vez con los fondos adquiridos, seguro será más fácil que nos pesquen. Que nos consideren. No. Claro. No, tiene que pasar por una productora belga, porque de hecho, por ejemplo, el certificado para acceder al tax shelter o cualquier aplicación, cualquiera de los fondos, ya sea nacional o regionales, se hace vía un productor belga. Perfecto, sí. Bueno, en ese sentido, sabemos, vamos, que hay disponible un listado, o sea, a través del link, a través de bases de datos que son promovidos por la propia institucionalidad belga, listados con productoras, listados de técnicos a los que uno puede acceder y uno podría proponerles, ¿cierto, Griselda? Me corrige si me equivoco, que uno les podría proponer los proyectos basándonos en esta posibilidad de afianzar este acuerdo de coproducción, escribirles, presentarles nuestro proyecto y ver si algunas de ellas se interesan de acuerdo a la pertinencia que tenga con cada una, digamos, porque hay productoras especializadas en una cosa o en otra. Entonces,
¿cómo no, cuál sería para ti el camino a seguir para una coproducción? Si cualquiera de nosotros, de nuestras productoras, tiene un proyecto con alguna potencialidad para ser coproducida con Bélgica francófona, ya sea por un tema de locaciones, temas culturales, personajes, o incluso alguna relación que uno pueda tener establecida con una productora belga, con algunos técnicos, eso también puede ser un punto de partida para comenzar con una coproducción. Entonces, ¿qué nos aconsejarías tú? ¿Cómo seguir? ¿Cómo Claro, avanzar? la primera etapa es cuando el productor chileno tiene el guión y es contactar un productor en Bélgica y empezar ahí a trabajar juntos en el proyecto. Todos los productores belgas conocemos toda la parte administrativa, las etapas que hay que hacer, y a partir del momento donde se define el porcentaje, o sea, de la proporcionalidad de cada país, se empieza a lanzar aplicaciones, se empieza a buscar la plata y después se entra en fase de preparación al rodaje y después se filma. La primera etapa, cuando un productor chileno quiere coproducir con Bélgica, es contactar un productor belga. También puede contactar los fondos que le proponen un productor belga que pueda coincidir con el proyecto. Pero para poder empezar el proyecto es necesario, por supuesto, tener un productor acá. Claro. Y Griselda, y en ese sentido, ¿tú crees que hay suficiente conocimiento entre los productores belgas de coproducción como para que pudieran estar receptivos o sensibles a una propuesta que les pueda llegar desde Chile? Sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Bélgica tenemos los productores acá realmente tienen conocimientos, hacen de trabajar internacionalmente con productores. Sí, yo creo que realmente no duden en mandar, en contactar, porque creo que hay una demanda de realmente trabajar. Ahora, lo que realmente es importante saber, que es lo único que realmente muchas veces es lo más difícil cuando trabajamos con América Latina, es en términos de costos. Me repito, pero porque, a ver, por si las dudas, para que quede bien claro. Filmar con Bélgica, con Francia, con Alemania, con cualquier país europeo, encarece muchísimo el rodaje, el proyecto. Por otro lado, aporta también mucho. Entonces, es encontrar el punto de equilibrio. A ver, un productor, lo que siempre digo, un productor chileno, cuando trabaja, la mejor forma tal vez de pensarlo, cuando trabaja con un productor belga, no tiene que pensar en términos de plata, tiene que pensar en los costos menos que tiene en su financiamiento. Por ejemplo, si el DOP es belga, y bueno, es un costo menos que él tiene en su presupuesto, porque siempre el DOP belga le va a parecer carísimo con respecto a un DOP en Chile. Entonces, si lo mirás así, como te decís, no me sirve entonces trabajar con Bélgica, pero en realidad lo que tenés que fijarte es todo lo que te saca de tu presupuesto. Esa yo creo que es la mejor forma para encontrar ese equilibrio que es tan necesario y fundamental, porque realmente los costos de producción entre los dos países son disparatados. Eso hay que saberlo. Sí, es una constante de la coproducción con cualquier país europeo o cualquier país que digamos que maneje aranceles estándares mucho más altos y además muy regulados. No es que esos estándares se puedan transar, se puedan bajar. Entonces, me te voy a plantear algunas preguntas que están acá, que siempre dan vuelta en relación al tema, digamos, de la coproducción con Bélgica, que por ejemplo, si efectivamente existe una limitación de temas, como ocurre en Francia con el CNC, para películas provenientes de América Latina, en términos de contenido o en términos de cantidad de películas que se pueden coproducir con América Latina. ¿Tú sabes si hay alguna limitación o es abierto? No. Bueno, tienen que ser películas de ética, no se puede hacer una película xenófoba o cosas así, pero no hay, no. Sí. ¿Y sabes, tienes alguna idea de cuánto se coproduce con Latinoamérica? En Bélgica, Claro.
desde Bélgica? La verdad que no tengo el dato exacto, pero creo que 5 o 6 películas por año con Latinoamérica se hacen. Los productores trabajan bastante, hay varios. Sí. Interesante, porque es un dato, un referente interesante, yo creo que para todos nosotros. De hecho, una de las preguntas Cuando que tengo, lo llegaron, tengo que chequear, porque la verdad que no tengo el sí, dato preciso, pero debe ser algo por ahí. sí. Bueno, también hemos conocido películas que tienen participación de Bélgica francófona, pero que no han pasado por el acuerdo de coproducción, ¿cierto? Que, o sea, que Sí, no han sido, pero la igual, mía. por ejemplo, yo no sé si tú nos quieres contar un poco de No, eso, claro. porque es un buen ejemplo para entender cómo funciona todo esto. Claro, por ejemplo, El Príncipe, que es una película que coproducimos con Chile y Bélgica y Argentina, no entró en el marco de los acuerdos sencillamente porque yo entré en la película en postproducción. Bueno, conocí a Mariana y a Sebastián en San Sebastián. En ese caso, por más voluntad que tenga nuestro centro de cine, no puede dar la coproducción porque nosotros antes de filmar, un mes antes de filmar, tenemos que entrar un documento que dice que entramos a filmación, ahí empieza el reconocimiento de coproducción, el trámite de reconocimiento de coproducción, que se hace en 2 etapas. La primera, un mes antes de filmar, y después cuando se termina la película. En ese caso no había cumplido yo con esa, y bueno, ahora tengo 3 otras películas en postproducción, pero no cumplen por esos requisitos, desgraciadamente. Pero bueno, eso es una elección personal de querer participar en proyectos que tengo ganas. Y claro, y de O sea, alguna a lo que manera, voy no es, no es la solución ideal. Hay que ser muy apasionado para hacerlo. Lo ideal es entrar en el acuerdo de coproducción desde el principio. claro, claro, pero esas coproducciones, digamos, no formalizadas, no institucionalizadas, igual aportan a promover ese intercambio y esa colaboración entre Por Chile, entre supuesto. Latinoamérica y Bélgica francófona. Entonces así que te lo agradecemos mucho porque tú estás siendo una pionera en esto, incluso saltándote la formalidad de la institucionalidad, que sin duda es algo que va a ayudar mucho a que luego otros proyectos se beneficien del acuerdo de coproducción, así que Ojalá, ojalá, lo ojalá. valoramos mucho. Y además Sí. por ejemplo, con otras películas tuyas no las conocemos, o quizás las conocemos, pero no lo sabemos, pero sí, El Príncipe es una película muy valiosa, así que nos encanta que Bueno, El hayas podido Príncipe colaborar. es un muy lindo ejemplo de postproducción entre Argentina, Bélgica, porque se hizo mi postproducción en Argentina y en Bélgica, y los estudios realmente trabajaron juntos. Fue realmente un éxito laboral también, además del éxito de la película que conocemos, pero muy, muy eficiente. Sí, qué bueno. Sí, con respecto a eso te quería preguntar como para precisar un detalle. En el acuerdo de coproducción dice, digamos, que se requiere que todo esto esté formalizado 4 meses antes de la exhibición de la película, o el inicio de la exhibición de la película, cosa que igual es eh, un poco extraño, digamos, porque son 4 meses muy poco tiempo. Entonces, ¿eso es tan así real? ¿Funciona Lo de que esa pasa es que manera? como tenemos realmente aplicaciones tan seguidos, realmente es posible bueno, no sé cómo funciona en Chile, pero las bases, todas las informaciones están, de hecho, en el PowerPoint puse los sitios internet de cada fondo, ahí van a encontrar toda la información, y es así. A ver, lo que dice ahí es lo que se hace. Eso es la parte muy agradable de trabajar, bueno, yo que conozco Argentina y qué sé yo, eh, es la parte agradable de trabajar con Bélgica, es que sí, la verdad que sí, 4 meses es ágil, pero como es poco tiempo, pero como es todo tan ágil, no es algo Ya, desmesurado, ok, o sea, para es Bélgica algo es lógico, real, porque es claro, uno real, lo ve desde Chile y uno claro, dice, 4 meses. claro.
Incluso si te demasiado. pones 4 meses es porque en realidad en un mes lo haces. Ajá, o sea, con margen incluso. Claro. Por ejemplo, y el caso, ejemplo, del Príncipe, cuando tú entraste en la coproducción de esa película, ¿pasó menos tiempo o más tiempo en que la película se estrenara cuando tú entraste, que no alcanzó a entrar en el acuerdo de coproducción? Digo porque, digamos, porque si tú hubieses, o sea, supuestamente de acuerdo a las reglas, si hubieses entrado a esa película con más de 4 meses antes de su estreno, podrías haber optado al acuerdo de coproducción. ¿Entendés? No, porque en realidad no. Tenemos 2 etapas nosotros en el acuerdo de coproducción acá en Bélgica. La primera, entras el proyecto un mes antes de filmar, y que ahí te dan una validación provisoria, y después la validación definitiva se hace en esta segunda etapa que estás nombrando. Y yo con El Príncipe ya habían rodado, estábamos no en postproducción. No hiciste la primera etapa, Exacto. no existía eso ya. Entonces, es interesante hablarlo así, digamos, para que todos tengan claro que es necesario cumplir con ambas etapas, la etapa inicial y luego la validación de la coproducción, que esa puede ser con un mínimo de 4 meses previo al estreno de la película, la última etapa. Sí, pero para presentar la última etapa tienes que haber presentado la primera. Todo, claro, No, tienes que haber hecho todo eso, ya, ahí que queda mucho más claro. Mira, hay otra pregunta acá de Aarón Navia que dice: queda claro las diferencias de producción entre ambos países, pero ¿cómo se valora los porcentajes? ¿El valor sería el servicio o el costo del servicio? El valor, no entendí bien la pregunta. Aarón, ¿quieres preguntar en vivo y explicarte mejor? Bueno, vamos, Aarón. Digamos, a ver, Como... voy. Bueno. Ahí viene, sí. Gracias, Aarón. Hola Griselda, hola Alejandra, hola al resto de audiencia invisible. No, mira, la pregunta es súper simple. Tiene que ver con básicamente si hay diferencias de costos que son reales, porque obviamente ¿cómo se llama? El costo de la vida y el costo de los estipendios, de los sueldos son distintos. Entonces, si cuando se valora si la coproducción puede ser minoritaria o mayoritaria, no sé, si yo yo voy a hacer el rodaje y mi rodaje cuesta, no sé, $50.000 y resulta que en Bélgica cuesta $500.000, eso marca una diferencia entre el servicio y el costo. O sea, entonces, obviamente yo digo, pongo a disposición esto, pero resulta que acá cuesta $50.000 y eso significa que para Bélgica, si lo estoy midiendo en términos de dinero, va a ser muy poco. En cambio, allá esos $500.000 puede ser que implique obviamente un mayor porcentaje y sea el mismo servicio. No sé si me explico. Entiendo. Sí, bueno, eso es parte, exacto, entiendo perfectamente. Eso es parte de las cosas que hay que negociar productor y productor. Por supuesto, el hecho que Bélgica acare la producción en términos de plata, obviamente siempre es mayoritario porque es más caro. Entonces ahí está realmente cada productor, cómo funciona cada productor, para también compartir un poquito y decir, bueno, tengo más plata, pero igual el proyecto no es mío de entrada, no fue desarrollado. Eso realmente es negociación de productor a productor. Ya, perfecto. O sea, es un acuerdo previo que debería estar en un contrato. Claro. Y que no incide, por lo tanto, o sea, no se involucra, en este caso, el Centro Nacional o quien esté manejando los recursos, digamos, para determinar, por ejemplo, y modificar eso. No. Nosotros, no sé cómo funciona en Chile, nosotros acá en Bélgica, cuando entramos un proyecto, toda esta parte ya está negociada entre productores. Lo que hace el Centro del Cine es fijarse si corresponde bien a los contratos, si corresponde a un montón de reglas que tenemos. Yo las simplifiqué mucho porque si no los voy a complicar, fui realmente a lo esencial. Pero hay muchísimas reglitas y cositas, entonces eso el Centro del Cine verifica que estemos bien en acorde con todo.
para levantar los diferentes certificados, pero todas las negociaciones están hechas antes. Nosotros los productores lo que presentamos es una película con un modelo y de trabajo ya, un deal memo, un contrato a veces, presentamos, por ejemplo, para presentar a una aplicación del Centro del Cine se necesita el deal memo entre el precontrato entre los productores, el plan de financiación, cómo se va a conseguir la plata, el presupuesto de la película, por supuesto el guión, los currículum, bueno, todos los papeles clásicos. Pero todo eso se organiza entre productores. Perfecto. Me queda clarísimo. Sí. Bueno, Perfecto, gracias. de nada. Gracias, Aarón, por tu participación, por estar acá. No, gracias a Y ustedes. nos quedan pocos minutos para terminar, así que les motivo a hacer las últimas preguntas o comentarios, sea por escrito o participando en vivo de la conversación. Sí, yo quería preguntarte, Griselda, ¿cuál tú crees que sería una configuración ideal con respecto a países? Porque quizás es difícil pensar solamente en una coproducción solamente entre Chile y Bélgica francófona. Quizás hay que pensar necesariamente en la coproducción con una coproducción tripartita. Entonces, ¿cómo nos recomendarías a trabajar de esa manera? Por ejemplo, con un tercer país con el que Chile ya tenga un acuerdo de coproducción previo o con un país con el que Bélgica francófona lo tenga, por ejemplo, China, no sé. Exacto. Eso siempre, sí, eso sí, siempre mejor, por supuesto. Y no, la verdad que es proyecto por proyecto, es muy... Bueno, está el de España por el idioma, Francia que tiene buenos fondos, Luxemburgo es muy interesante para coproducir también, Alemania, la verdad que realmente no hay, depende del proyecto, depende... creo que todos los países europeos son totalmente viables, como tercer país. Claro, y ahí hay que revisar el listado con el que Bélgica francófona tiene acuerdo de coproducción vigente, cosa de mirar. Exactamente. Y está en el acuerdo, eso está en el Toda acuerdo. Sí. Toda esa información también está en el sitio de nuestro centro de cine, que está ahí, que no me acuerdo de memoria, donde pueden encontrar realmente absolutamente todo. Y cualquier cosa, si tienen una consulta, no duden en mandar un mail. Griselda, ¿podemos compartir entonces el PowerPoint con los participantes? Porque Sí, acá sí. nuestros compañeros pueden hacer un envío a Sí. quienes se inscribieron y participaron de la charla para que tengan el PowerPoint y todos los datos. ¿Sí? Perfecto. Sí, ¿No hay sí, no hay problema? problema. Sí. Sí. Bueno, queridos y queridas participantes, ¿hay algún otro comentario, alguna pregunta, sino para ir terminando con Griselda? Y porque para cerrar esta conversación, yo quería comentar que lamentablemente en este momento el Consejo del Arte de la Industria Audiovisual de nuestro país, por lo tanto la institucionalidad de nuestro país, no tiene abiertas las puertas para que los proyectos, potenciales proyectos que puedan beneficiarse del acuerdo de coproducción entre Chile y Bélgica francófona se materialicen, se concreten. En este instante no. Entonces yo creo que es muy importante la presión o la incidencia que nosotros podemos realizar como productores y por lo tanto como sociedad civil para que desde nuestra institucionalidad se cumpla con un acuerdo, es un acuerdo internacional validado por nuestros estados, no es un acuerdo entre particulares ni algo en ciernes, sino que es algo que está firmado, es un acuerdo bilateral que por lo tanto incide dentro de las normativas y de los funcionamientos que deberíamos tener con respecto al cine en nuestro país. Entonces, yo también hago la invitación a que las personas que están presentes en esta charla, que tienen que ver con los gremios audiovisuales de nuestro país, a que puedan presionar un poco para que nuestro Ministerio de las Culturas y el CAIA cumplan con esto, como que insisto, es un acuerdo internacional que nos trasciende, que fue firmado, establecido por nuestros estados. Entonces, ¿en qué concreto se manifiesta lo que estoy diciendo? En que, por ejemplo, las bases
para la producción de largometrajes este año del Fondo de Fomento Audiovisual no están incluyendo, no están visibilizando el acuerdo con Valonia-Bruselas, solamente digamos los acuerdos de coproducción con los otros 6 países con que Chile los tiene. Y tampoco está mencionado en la información oficial que existe con respecto a los trámites para obtener la nacionalidad y todo eso. Acá dice, sí, y acá dice Claudia León desde la API, mira, está Claudia desde de la API, de la Asociación de Productores Independientes, que dice que dice la Asociación de Productores Independientes, entendemos que el acuerdo con Bélgica estará vigente desde el próximo año para el CAIA. Ya, una información interesante. Gracias, Claudia, te lo agradezco muchísimo. Y eso, pero yo creo que nosotros justamente desde nosotros como productores, como festivales y como gremio, hacer, digamos, la presión para que esto se cumpla y que podamos aprovechar, digamos, las oportunidades de un acuerdo que tiene tantas virtudes y tiene tanto potencial. Así que con eso que quería cerrar. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto. Si no, te agradecemos mucho, Griselda, por esta conversación, por esta participación. Y bueno, tuvimos una horita aquí conversando y queremos invitarles a todos y todas que sigan las actividades del Festival Ojo de Pescado. Está en línea para Chile. Tú no puedes ver, Griselda, porque está No me di cuenta. en una plataforma geolocalizada para Chile únicamente, tú sabes, por los derechos de las películas y todo aquello. Pero todas las personas que están en Chile pueden ver el Festival Ojo de Pescado en este momento. Hay 10 largometrajes en exhibición que son partes de la competencia oficial de largometrajes, hay 27 cortometrajes, 19 series de televisión, 31 cortometrajes hechos por niños y niñas, y también está en exhibición la película de Lili en París de Michel Ocelot. Así que hay harto para ver, les agradecemos mucho y les invitamos a seguirnos y poner mucha atención, mucho ojo al acuerdo de coproducción y a sus posibilidades.